Pues a continuación el doctor Leo Medrano de la Universidad del Siglo XXI en Córdoba, Argentina, nos va a hablar sobre el análisis de la estructura factorial del PHQ desde una perspectiva transdiagnóstica. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya algo estuvo comentando tanto Cristina como Roger. Básicamente en esta presentación no apuntamos a evaluar estrictamente las propiedades psicométricas del PHQ, sino que aprovechando el sistema que tiene el PHQ de evaluación, hacer un análisis acerca de la estructura y sobre todo para indagar un poco el modelo transdiagnóstico de base, ¿sí? A ver, el sistema de clasificación de los trastornos mentales a nivel categorial ya se sabe que tiene ciertas limitaciones, ¿sí? Una primera limitación, bueno, esa que aparece en la filmina, que básicamente choca o contrasta con un modelo dimensional, porque estaríamos planteando básicamente como que hay un punto que a partir de eso, bueno, está la normalidad y la patología, ¿sí? También este sistema categorial, otro déficit que tiene al momento de explicar el funcionamiento, cómo funcionan los trastornos mentales, plantea la existencia de categorías mutuamente excluyentes, cuando en realidad lo que se ve es que la comorbilidad entre los trastornos es más bien la norma que la excepción, es decir, es raro que venga un paciente puro, que solamente tenga depresión o solamente tenga ansiedad y nada más. Y el tercer factor que genera problemática es que se ha observado también que en general hay cierto tipo de técnicas que resultan eficaces en diferentes trastornos, ¿sí? Tanto si es depresión, tanto si es ansiedad, lo cual lleva a pensar de que este sistema de categorías mutuamente excluyentes, donde tenemos cada trastorno mental por separado, no es quizás la mejor aproximación para entender este tipo de fenómenos, ¿sí? Bueno, frente a ello se ha planteado, sobre todo en los últimos años, un aumento en los modelos transdiagnósticos, ¿sí? ¿Qué son los modelos transdiagnósticos? Bueno, tomando en consideración la alta tasa de comorbilidad, es decir, la alta prevalencia con la cual se observan que aparecen diferentes trastornos, se plantea que bueno, habría un factor de base común, ¿sí? Un poco lo que aparece en ese dibujito del arbolito, es decir, habría ciertos factores de vulnerabilidad psicológica o biológica que explicarían por qué una persona puede desarrollar determinado tipo de trastorno emocional, ¿sí? El tema es que si bien hay cierto acuerdo en considerar la existencia de un modelo transdiagnóstico, es decir, en la literatura se plantea que hay muchos factores que son comunes, no hay claridad de todo en cuáles son estos factores comunes que explican este solapamiento entre los trastornos. De hecho, en los diferentes papers y artículos que abundan en la literatura científica se ven varios modelos, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos autores como bueno, Clark y Watson o el mismo Barlow que plantean modelos jerárquicos, es decir, donde habría un factor de orden superior, ¿sí? Que explica por qué una persona desarrolla depresión o por qué una persona desarrolla ansiedad o por qué desarrolla pánico. Y hay otros investigadores que se concentran más en dimensiones más específicas, que son los factores que anteceden un poco al trastorno emocional, como pueden ser los déficits en la regulación de emociones, ¿sí? O como pueden ser los sesgos cognitivos, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de modelos transdiagnósticos, realmente no estamos haciendo referencia a un campo homogéneo, a un campo que está unificado, sino que hay diferentes modelos que explican dónde estaría justamente ese componente, esa comunalidad, ese componente en común. Bueno, un poco el objetivo del trabajo que realizamos es a partir de la muestra que se ha recabado de datos en CICAP y utilizando como instrumento el PHQ, porque es un instrumento que no solamente es uno de los instrumentos más utilizados a nivel mundial para la detección de este tipo de trastornos, sino que además está muy emparentado con lo que es el DSM-4, ¿sí? El DSM-4 no, el DSM, ¿sí? La categorización del DSM. Entonces hemos optado a utilizar mediante modelos de ecuaciones estructurales y comparando diferentes tipos de modelos para obtener una mejor aproximación conceptual acerca de dónde está el factor transdiagnóstico de los trastornos emocionales, ¿sí? Entonces, acá de manera esquemática, yo se los presento en realidad, bueno, esas son ecuaciones estructurales, no son 4 ítems por factor, son más ítems, pero simplemente para simplificar la presentación y hacer un poco más equilibrada. Pero lo que hemos hecho es, propusimos primero un modelo
de sistemas con categorías excluyentes entre sí, tal como aparece en el sistema tradicional del DSM, ¿sí? Es decir, donde tenemos por un lado la depresión, que es el PHQ-9, por otro lado la ansiedad generalizada, que es el GAD-7, y por otro lado el pánico, que es el PHQ-PD, que presentaron Cristina y Roger, ¿sí? Fíjense que acá no hay flechas. ¿Esto qué significa? Que es un modelo ortogonal. Planteamos la existencia que son factores, entidades clínicas distintas, ¿sí? Que no covarían, que son independientes. Los índices que aparecen abajo son los índices de ajuste, ¿sí? Eso del GFI, CFI, RMSA, no sé si se alcanza a ver, y el chi cuadrado. Pero lo que podemos ir viendo nosotros es qué modelo explica mejor el comportamiento de los datos, ¿sí? ¿Y qué se observa? Que este modelo de categorías excluyentes, ¿sí? De entidades clínicas diferenciadas, en realidad no presenta un buen ajuste, ¿sí? Para darnos una idea, los valores de CFI y GFI deberían alcanzar por lo menos un punto de corte de 0.90 para ser considerados valores aceptables, y vemos que están por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo categorial, donde se plantean categorías excluyentes entre sí, no es la mejor manera de conceptualizar los trastornos emocionales, ¿sí? Frente a eso, planteamos un modelo alternativo, que es el modelo oblicuo, donde permitimos que haya una covariación, una comorbilidad entre los trastornos, ¿sí? Cuando agregamos este nuevo parámetro, lo que se observa es que, si uno puede ver los puntos, los valores de los índices de ajuste, es que el modelo explica mejor los datos, se ajusta mejor al comportamiento de los datos, ¿sí? Es decir, el modelo oblicuo presenta una mejor manera de conceptualizar los trastornos emocionales que el modelo ortogonal, ¿sí? Y también lo que pusimos a prueba fue un modelo jerárquico, como los que plantea Barlow o Clark y Watson, donde se plantea un factor de orden superior, y se ve que efectivamente ese modelo también presenta un ajuste aceptable. La novedad de este trabajo es que nosotros propusimos un modelo alternativo basado en un modelo que se llama modelo bifactor, ¿sí? El modelo bifactor, que dice que en realidad estarían, por un lado, tenemos los mismos ítems, ¿sí? Pero se explicaría simultáneamente por dos factores, pero este factor general no es un factor de segundo orden, de orden superior, sino que sería un factor ortogonal independiente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los síntomas se pueden estar explicando simultáneamente por un factor transdiagnóstico, ¿sí? Y después ya por especificidades de cada trastorno, ¿sí? Cuando nosotros planteamos este modelo, este es el modelo que muestra mejor ajuste a los datos de los tres, es decir, no como un modelo transdiagnóstico jerárquico de orden superior, sino, ya vamos a ver que acá lo que aparece es un modelo de una etiopatogenia común ortogonal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una persona empieza por acá, ¿sí? Empieza primero a experimentar una serie de síntomas, ¿sí? Y después, en la medida en que estos síntomas van empeorando y en función de las características personales y factores contextuales, ya este trastorno va derivando hacia una depresión, o va derivando hacia una ansiedad generalizada, o va derivando hacia un pánico, ¿sí? ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, acá le mostramos cuáles son los ítems que tuvieron mayor saturación factorial en este factor transdiagnóstico, ¿sí? Fíjense que son estos que aparecen en la presentación: sentirse tenso o nervioso, tener problemas para relajarse, tener una movilidad tensa o paralización, sentimientos negativos hacia uno mismo, no poder controlar la preocupación, tener una preocupación que se empieza a hacer excesiva, ¿sí? Empezar a tener problemas para concentrarte, empezar a sentirte decaído y triste, y empezar a tener sentimientos de cansancio o fatiga, ¿sí? ¿Qué es lo que se está planteando este modelo? Que en realidad esto que estamos viendo, este factor transdiagnóstico que aparece acá, sería como la puerta de entrada a los trastornos emocionales, ¿sí? Es decir, una persona primero empieza a sentirse tenso, empieza a tener dificultad para controlar esa preocupación, empieza a tener dificultades para relajarse, y después ya empieza a aparecer, en la medida que se va cronificando un poco, empieza a aparecer sensación de decaimiento, de fatiga, de angustia, ¿sí? Sensación de malestar con uno mismo. ¿Y qué pasa? Que en la medida en que estos factores van avanzando, ya empiezan a aparecer especificidades. Por ejemplo, fíjense que la anedonia es un factor que no aparece en el factor transdiagnóstico, pero un factor que le otorga especificidad a la depresión. Es decir, si vos empezás a sentirte así y empieza a aparecer anedonia, y es mucho más probable que derive hacia una depresión,
¿sí? Si esta sensación de tensión y preocupación se empieza a generalizar y se empieza a hacer cada vez más excesiva, es probable que derive hacia un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Si estos factores ya te afectan a nivel somático, y es muy probable que derive hacia hacia ataques de pánico, ¿sí? Entonces, un poco lo que se observa con este modelo bifactor es que lo transdiagnóstico estaría en esta etiopatogenia transdiagnóstica que es ortogonal. ¿Qué quiere decir que es ortogonal? No es que es un modelo jerárquico, sino que más bien las personas empiezan a sentirse de esta forma y en la medida en que empeoran en función de las especificidades se va derivando a un trastorno o a otro. Simplemente como algunos resultados o conclusiones generales es que, bueno, en primera instancia los resultados obtenidos indican que este modelo bifactor explica mejor, nos permite conceptualizar mejor el comportamiento de qué se tratan los trastornos emocionales que un modelo de categorial o bien un modelo jerárquico, ¿sí? El otro aspecto que nos pareció que era llamativo es que este modelo de alguna manera corrobora la existencia de una etiopatología común, ¿sí? Ortogonal, es decir, realmente ese factor que estamos viendo, bueno, que ahí lo vamos a explicar un poco más, pero ese factor caracterizado por lo que es empezar a preocuparse, empezar a sentirse tenso, empezar a tener dificultades para relajarte, empezar a tener sentimientos negativos y fatiga, bueno, esos son los factores que son la puerta de entrada a los desórdenes emocionales. Uno empieza por sentirse así y en la medida en que se va empeorando y en función de las especificidades de cada persona y el contexto es que va derivando en cada entidad clínica. Y otro aspecto que nos pareció importante es que este modelo permite de alguna manera unificar tanto la perspectiva dimensional como categorial. Es decir, no es que estamos diciendo que no existen los trastornos mentales como la depresión, la ansiedad generalizada, que no tienen sus especificidades, sino lo contrario. Este modelo lo que permite decir es que conviven estos dos factores, es decir, un abordaje dimensional y al mismo tiempo categorial. Una empieza por esta etiopatología común y en la medida en que va empeorando, es decir, que ya hablamos de una dimensionalidad, y va adquiriendo ciertas especificidades y ahí ya entramos en un enfoque un poco más categorial como el que se viene utilizando, ¿sí? Simplemente para cerrar, que nos parecía importante señalar en el campo de la atención primaria lo importante que sería trabajar este factor transdiagnóstico, ¿sí? Porque realmente ahí sí estamos trabajando prevención, porque si nosotros podemos trabajar a tiempo y reducir esta sintomatología de preocupación, de tensión, de sentimientos negativos, a tiempo podemos evitar que la persona derive efectivamente en un desorden emocional más grave, ¿sí? Entonces el tratamiento de estos factores transdiagnósticos realmente se ve justificado en lo que es atención primaria. Así que bueno, ya estoy con el tiempo, así que bueno, agradezco el tiempo y obviamente al proyecto CICAP y a Roger que ha trabajado tanto en este proceso, así que bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Leo, por esta magnífica intervención.